Bueno, vamos a comenzar entonces esta clase del 1 de junio, que como les decía, bueno, por circunstancias ajenas a nuestras decisiones, en este caso por un paro sorpresivo de subte que me impidió llegar, la vamos a dictar por mí. En el off the record le comentaba algunas noticias, algunas novedades. Estoy leyendo los parciales. Para los que llegaron recién, les cuento que estimo que para la próxima semana, el próximo lunes, ya los voy a tener corregidos. Es una intención, no un compromiso, pero creo que sí, puedo llegar, si me pongo el próximo fin de semana, como también les decía, yo leo los parciales de ida y de vuelta, o sea, como me fueron llegando en ese orden, y después en sentido contrario, o sea que me implican dos lecturas. Y bueno, vamos a tratar de que la próxima semana ya están las notas, ¿no? Les recuerdo también lo de la necesidad de ir enviando los terceros entregables del trabajo de investigación por equipo. También, como les comentaba en el off the record, no requiere demasiado este tercer entregable. Hay algunos equipos que ya han avanzado bastante en cuanto a la información que yo les solicito. Quizás organizarla un poco mejor. En otros casos no, ya la tienen y les pediría que bueno, vayan profundizando. Sí, ahora te doy la palabra, Milagros. Y bueno, entonces vayan poniéndose al día con eso. Sí, Milagros, decime. Desmuteate y habla. Sí. Con respecto al tercer entregable, con mi grupo teníamos la duda de si no hay problema hacer 5 hojas de extensión. Teníamos entendido que eran 3 o 4 como mucho, pero agregamos bastante, la verdad. Sí, sí, eso es como una referencia. Porque vieron, siempre surge esa pregunta, ¿no? ¿Cuántas páginas? A esta altura, con 3, 4 páginas, 5, estamos bien, sí. Ah, ok. No hay problema, no hay problema. Sí, las extensiones son siempre sugeridas, ¿no? Para no caer en media página, ni tampoco tener ya en el tercer entregable 20, ¿no? Claro. Son sugerencias, ¿no? Sí, sí, nos había pasado que habíamos empezado más o menos con un poco y después fuimos agregando y terminamos en 5. Entonces, nos extendimos bastante. Sí, porque ustedes vienen bien también, van bastante avanzadas. Sí, sí. Si ven que necesitan un poco más, no hay problema, tampoco es tan grave. Ni siquiera es un tema para alarmarse, ¿no? Ok, perfecto, gracias. Sí, y tengan en cuenta, yo voy leyendo, les cuento, yo le voy recibiendo a diario avisos de Google o tengo distintas fuentes de información de prensa, artículos que me llegan, ¿no? Que es parte de mi trabajo, y cuando veo que hay algo interesante que tiene que ver con sus trabajos de investigación, los voy compartiendo. Como en el caso de la nota de Mar del Plata, a veces son artículos que tienen que ver con la materia y de temas que ya vimos o vamos a ver. Les compartí ahí un artículo sobre la ciudad de Ávila. Creen que estamos recibiendo a alguien más, ¿no? Ahí está. Bien. Ahí creo que ya están metidos, ¿no? Sí. Bueno, que habíamos visto en la primera parte del curso, yo se los puse a Ávila como un caso de ciudad amurallada. Bueno, justamente salió reconocida como una de las murallas mejor conservadas y donde se puede hacer actividades turísticas sobre la muralla. Bueno, nosotros hicimos referencia en su momento al tamaño de esas murallas y de lo fortificada que estaba la ciudad de Ávila, que hoy es parte de su patrimonio histórico y por lo tanto también un atractivo turístico. Y les voy compartiendo eso. A los fines del trabajo de investigación también les hago llegar algo que les pueda servir, o estimular, o promover la curiosidad, o complementar ya lo que tienen, ¿no? Así que, eh, bueno, no sé si tienen alguna otra duda sobre el próximo entregable, o alguna pregunta en general sobre el trabajo de investigación. ¿Mm? Yo creo que voy a redefinir, yo les decía siempre la última semana o la primera semana, la última de julio, la primera semana de julio, la última de junio, la primera de julio, pero quizás
sea sobre el final de la primera semana de julio o, el primer día hábil de la segunda de julio, la presentación, porque bueno, con este tema de las clases diferidas, los paros y todo esta problema en coche, eh, yo creo que vamos a replantear un poco ese calendario de entrega final, pero lo vamos viendo con tiempo, ya lo vamos a ir definiendo un poco más avanzado. Entonces, vamos a empezar con el tema de hoy. Y les comento algo también en el campus, como el jueves tuvimos un paro no docente, yo les avisé que le íbamos a reemplazar por un video. Yo tenía un video muy lindo que hacía una muy buena introducción al tema que vamos a empezar a ver hoy, del cuatrimestre pasado. Entonces, bueno, se lo voy a compartir y, y hoy iba a continuar con esos temas. Bueno, pero ante estas circunstancias, iba a continuar presencialmente, ante estas circunstancias de tener que recurrir a un Meet para poder dar la clase de hoy, entonces voy a repetir algunos de los temas que están en ese video de la clase del jueves 28 de mayo. Por lo tanto, para que no sea reiterativo, no esté repetido, no es exactamente lo mismo, pero quizás el orden o quizás temas de ese jueves 28, vamos a seguir viéndolo luego, yo les voy a reemplazar esa clase del jueves 28 que ya está subida, se la voy a cambiar por un video que habla sobre la economía creativa, no propio, sino de un par de videos muy recomendables sobre ese tema más general, ¿no? Y, formalmente comenzamos hoy con el tema de ciudades creativas, nuestra primera clase de ciudades creativas. ¿No? Avisado esto también. Y otra cosa, yo suelo cambiar, es una cuestión formal, pero que les puede ser útil a la hora de buscar los videos o las clases o los PowerPoint donde nosotros presentamos los temas. En el primer cuatrimestre, perdón, en la primera parte de este cuatrimestre, usamos de fondo un color negro para que ustedes identifiquen rápidamente que si van hacia atrás, esos son videos o PowerPoints de la primera parte. A partir de ahora el fondo va a ser gris, ¿no? Una cuestión formal, quizás ni se daban cuenta o no les interesaba, ¿no? Pero les digo, suelo cambiar el color, la tonalidad para marcar la primera parte y la segunda, ¿no? Y bueno, sí, ahora sí, vamos de lleno al tema de esta primera clase sobre ciudades creativas. Yo me corro un poquito y voy a la presentación directamente. Bueno, entonces vamos a comenzar con este tema que nosotros, les decía, no es estrictamente nuevo, porque hemos hablado ya de economía creativa, hemos hecho alguna mención a las ciudades creativas como un caso o un título que se le da también a la ciudad postindustrial, cuando veíamos ciudades postindustriales. Y hoy vamos a meternos más de lleno a partir de esta clase, en sucesivas clases, en el concepto de ciudad creativa, ya no solamente como una mera referencia a un título que se le puede dar a la ciudad postindustrial, sino ya analizándola en particular y ver este paradigma de las ciudades creativas de la mano de un autor muy reconocido que fue quien instaló el tema de ciudades creativas y algunas visiones no tan apologéticas, no tan propiciadoras de este paradigma, quizás un poco más críticas de otros autores, ¿no? Entonces, comencemos hoy con ciudades creativas, desde el punto en que dejamos este tema en la primera parte, cuando hablamos de ciudades postindustriales, ¿no? Entonces, hablar de ciudad, de economía creativa, es introducirnos en los nuevos paradigmas del desarrollo urbano, ¿no? En los fundamentos de aquello que se supone son los nuevos factores que permiten desarrollar a las ciudades en este contexto, en estas circunstancias. Y ya sabíamos de la primera parte que al sector de servicios de alta gama se lo suele llamar también ahora el sector cuaternario o el sector cuartario de la economía, para diferenciarlo de la definición tradicional
de los sectores primarios, secundarios y terciarios. Primario, las actividades agropecuarias, extractivas, minería. El secundario, que es el sector manufacturero, industrial. El terciario, que era el tradicional de servicios. Y ahora aparece un cuarto grupo de actividades, un cuarto sector, que es el sector cuaternario, que es un sector muy especializado de servicios, como ya vamos en la primera parte, de alta gama, ¿no? Vamos a admitir a alguien aquí. Florencia, admitir. Bien. Entonces, creo que ahí está. ¿Me están escuchando? ¿Sí? Porque se congeló por un Sí, momento. sí, se escucha bien. Ah, perfecto. Bueno, cuando admití a alguien ahí se congeló un poco la imagen. Bueno, entonces, sabemos que ese sector cuaternario hoy es un sector, como decíamos, basado en el conocimiento, la alta tecnología, y es el motor de crecimiento de las ciudades postindustriales. Ustedes no van a encontrar hoy ciudades dentro de esa gran categoría de ciudades postindustriales que no estén encuadradas sus principales actividades económicas, las que generan valor agregado, que generan mejores empleos, con mejores salarios, que no estén encuadrados dentro del sector cuaternario, ¿no? Y es el verdadero, como decimos aquí, motor de crecimiento de esas ciudades. Como sabíamos, este sector incluye la investigación y desarrollo, todas las actividades de investigación y desarrollo, las consultorías especializadas, las finanzas de alto nivel y el diseño de software. En sentido amplio, el diseño de software, este incluye, por ejemplo, los avances en inteligencia artificial y también podría incluir aquí eh, los juegos en línea. Todo el desarrollo de juegos eh, de línea entra perfectamente dentro de esta categoría. Todo lo que es diseño industrial, diseño textil, diseño comunicacional, todo eso está dentro del sector de servicios de alta gama, el sector cuaternario. Y las ciudades, como decimos aquí, que dominan esta área, generan un alto valor añadido y empleos muy cualificados que atraen, que es un motor de atracción de eso, la gente que dispone de esos talentos para ser aplicados en este tipo de actividades y que deciden mudarse temporariamente o más permanentemente a esas ciudades que le dan el ambiente necesario como para que desarrollen sus actividades. Entonces, estas ciudades buscan, a través del incentivo, la promoción de las propias cualidades de la ciudad, es atraer ese talento global. Esto está muy relacionado también con algo que anticipamos en la primera parte del curso, que es los nómades digitales. Está apareciendo este fenómeno de los nómades digitales, gente que anda por el mundo, en general jóvenes, pero no necesariamente es una actividad de los jóvenes, exclusivamente de los jóvenes. Hay un gran porcentaje que sí lo son, entre 20, 30 años, pico de años, que van a determinadas ciudades que les parecen interesantes desde el punto de vista del ambiente cultural y desarrollan ahí sus actividades telemáticas, ¿no? Realizan ahí algunas de estas actividades que vemos acá, por ejemplo, de finanzas, de investigación y desarrollo, de diseño, de marketing, a distancia, y van cambiando de ciudad. Cuando se aburren de un lugar, se van a otro, van y descubren nuevos ambientes culturales. Se combina un poco también la condición de viajero por el mundo con la actividad profesional. Bueno, esto es muy importante para las ciudades porque determina la competitividad y el papel de esas ciudades, de esas metrópolis en la economía mundial, ¿no? Bien, hasta aquí es prácticamente un repaso de cosas que ya vimos en la primera parte. Entonces decíamos que el sector cuaternario es el cimiento de la economía creativa, lo que se ha dado en llamar la economía creativa. Estos sectores, estos grupos de profesionales, de técnicos,
con conocimientos tecnológicos, con un alto valor agregado en su formación, constituyen una actividad económica en particular que es la de la economía creativa, así se la llama, que se basa, reiteramos, en la generación de valor a través de, por ejemplo, la propiedad intelectual, el talento, la innovación cultural. Esos son los rasgos generales de la economía creativa. Y las ciudades creativas están obviamente asociadas a la localización de esta economía creativa en su interior, y son aquellas metrópolis que invierten en esta sinergia que se produce, en esta combinación, atrayendo a esa clase creativa, a esos grupos sociales, socioeconómicos creativos. ¿De qué forma? ¿Cómo llegan? Bueno, promoviendo la diversidad, el ambiente cultural, la tecnología de vanguardia. Eso es lo que disponen, lo que ponen a disposición o lo que promueven estas ciudades para ser focos de atracción para estos talentos creativos, estos grupos socioeconómicos enrolados dentro de la economía creativa. Y las ciudades, entonces, en esa transición pasan a ser de centros de producción industrial. Ya no es el modelo, el paradigma de desarrollo urbano ya no es el de la producción industrial o exclusivamente el de la producción industrial, sino que las ciudades empiezan a concebirse como centros de ideación y diseño global. Y, y en base a esto aseguran su competitividad. Entonces, miren qué interesante transformación que también anticipamos cuando hablábamos de ciudades postindustriales, cómo el paradigma de desarrollo urbano basado en la fábrica, en la industria, obviamente no se deja de lado de un momento para otro, porque hay ciudades industriales, lo veíamos como en el caso de Detroit, que permanecen siendo ciudades industriales, pero combinan ese carácter industrial con el de centros, focos de actividades creativas, ¿no? Como decimos acá, centros de ideación, de generación de ideas, de diseño, y obviamente de diseño global, ¿no? Y en eso basan su competitividad. Son ciudades más competitivas porque logran desarrollar estos sectores. ¿Ya íbamos bien? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Me están escuchando bien? ¿Están viendo la diapositiva? Sí, sí, todo bien. Por ahora. Perfecto. Sí, sí, bueno. Me paran, cualquier cosa, cualquier duda. Bueno, entonces, más formalmente, ¿qué son ciudades creativas? Decimos que son aquellas que fomentan la innovación, la diversidad cultural y la producción simbólica. Esto es muy importante porque las ciudades industriales producían algo material, un automóvil, un escritorio, una cocina, todo lo que tenga que ver con producción material. Fabricaban máquinas para producir otros productos. Entonces, eso es la producción material. Estas ciudades, como están especializadas en el diseño, en lo tecnológico, su producción es simbólica. En lugar de basarse en industrias tradicionales, estas ciudades apuestan por sectores, como decíamos, como el diseño, la tecnología, el arte, la música, la gastronomía y la educación. Todas estas actividades, que por lo general eran complementarias, el arte, la música, la gastronomía, la educación, eran servicios complementarios para la actividad fundamental de las ciudades hasta que se rompe el paradigma de la ciudad industrial, eran complementarias a la actividad fabril. El obrero o el administrativo de una fábrica, en su rato de ocio, bueno, si tenía ganas, iba con su familia a disfrutar de algún museo, una muestra de arte, o un recital de música, o ir a comer a algún lugar, comerse una pizza por ahí, o un asadito, o comerse una raviolada el domingo, pero todas esas actividades ahora son productoras de valor. ¿Por qué? Porque le dan a la ciudad el ambiente cultural necesario para retener o atraer esos talentos asociados a las actividades generadoras de una producción simbólica ligadas a la diversidad y a la cultura, como son las actividades de la economía creativa. Bien. Obviamente no es menor el rol de la educación. Buenas universidades con una oferta variada de carreras,
de formación de grado y posgrado, ahora no son un complemento, no es donde los hijos de los obreros o los administrativos de una fábrica van a estudiar para después quizás aplicar su conocimiento en la propia fábrica o en la propia empresa ligada a la actividad fabril, o irse a otra ciudad o a otro país. Ahora, la educación es un factor de localización de estas actividades. Los talentos van a trabajar a esas universidades o van a estudiar a esas universidades y se quedan entonces en esos lugares colaborando en el proceso creativo de la economía creativa. Entonces, como decíamos, la producción, la base económica de estas ciudades pasan a ser los intangibles. Los intangibles. Bien. Entonces, seguimos caracterizando las ciudades creativas. ¿Cuáles son sus características clave? Esto es un poco un repaso de lo que veníamos diciendo, y ahí vamos agregando siempre alguna cosita nueva, ¿no? Alta concentración de talento creativo y cultural. Ahí nosotros empezamos a detectar en determinados barrios, en determinadas zonas de la ciudad, esta concentración de talentos creativos. Polos tecnológicos, polos gastronómicos, polos de innovación, el polo de diseño, una terminología que se utiliza mucho en muchas ciudades hoy, ¿no? Que constituyen, lo que decimos acá, ecosistemas de innovación. Ahí empiezan a aparecer startups, ¿no? Que son las empresas en su etapa inicial, ¿no? Empresas tecnológicas en su inicio, en el desarrollo de su vida empresarial, se conectan con las universidades. Muchas veces quienes desarrollan los startups son a su vez profesores o estudiantes de universidades que tienen carreras tecnológicas. Aparece el fenómeno de los coworkings, que es algo más que un espacio físico donde uno va a trabajar si no tiene lugar en su casa o quiere estar tranquilo, o si no tiene un espacio disponible para hacer una sala de reuniones. El coworking también, vieron que hay muchos coworkings ahora, lugares donde uno encuentra un espacio de trabajo, lo utilizan, por ejemplo, los abogados o los diseñadores, en muchos casos porque es muy costoso mantener una oficina de reuniones, de trabajo, pero en muchos casos también sirve fundamentalmente para vincularse con gente que trabaja en la misma actividad, intercambiar experiencias, clientes, conocer nuevas metodologías de trabajo. Esa es la característica de un elemento importante del trabajo en los coworkings. Entonces también encontramos ciudades creativas que por detrás tienen, desde los gobiernos, la responsabilidad de los gobiernos locales, políticas públicas que promueven la cultura y el conocimiento. También es muy importante en estas ciudades, como una característica, que los espacios urbanos, que los espacios urbanos estimulen la interacción y la expresión. Cobra importancia aquí la calidad del espacio público, porque en el espacio público es más factible, un espacio público de calidad, una buena plaza, un buen parque, un espacio público de recitales, donde interactúen esos sectores socioeconómicos, profesionales, de la economía creativa. Y es muy importante también que la ciudad promueva y que ponga a disposición, si ya lo tiene, las características propias de una ciudad de diversidad social y apertura a nuevas ideas. Porque estos tipos de talentos van a buscar ciudades donde puedan seguir incrementando sus conocimientos, satisfacer su curiosidad por nuevas culturas, porque todo eso enriquece su patrimonio cultural. Y eso es muy importante para el tipo de actividades que desarrollan. Por ejemplo, alguien que se dedica al diseño gráfico, diseño comunicacional, diseño textil, eh, diseño tecnológico, alguien que, por ejemplo, desarrolla juegos en línea, necesita tener un patrimonio cultural importante, conocer de historia, en el caso del diseño textil, de modas, ¿no? De tejidos, de tendencias, de colores.
todo eso es muy importante a la hora de la formación del profesional que se desarrolla en ese ambiente. Entonces es un ambiente de diversidad, de heterogeneidad cultural, de encontrarse con personas que vienen de distintas culturas, con distintos idiomas. Todo eso potencia su creatividad y obviamente va a potenciar la economía creativa de las ciudades creativas. Bien, entonces, ¿ven? Por eso aparece esto. Vean ustedes, cómo en distintas ciudades se utiliza el término creativo, creativa, asociado a la ciudad y se generan eventos, ¿m? O el logo propio de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, aquí encontramos Puebla, Ciudad Creativa Digital de Guadalajara, Masaya, Ciudad Creativa, Ayacucho, esto es en Perú, ¿eh? En el caso de Ayacucho, Ciudad Creativa, Medellín, Ciudad Creativa, Buenos Aires, Ciudad Creativa. Aparece toda esta cuestión de la ciudad creativa, el interés de las ciudades por posicionarse como ciudades creativas. Y organizan, por ejemplo, una Expo Ciudad Creativa. Aquí, ¿no? Esto es en Buenos Aires, en la Plaza San Martín, acá cerca de Retiro, por donde anduve hoy, me tuve que pegar la vuelta porque no funcionaba el subte. Bueno, ahí se organizó una Expo Feria Ciudad Creativa, tiempo atrás, ¿no? Bueno, entonces vemos que las ciudades organizan eventos de creatividad o asocian su nombre con lo creativo. Hay una competencia también para ver cuál es la ciudad más creativa, lo que ofrece mejores condiciones desde el punto de vista de la creatividad para atraer estos nuevos talentos. Para atraer o para retener los que ya tiene la ciudad. Bueno, entonces se organizan también rankings de ciudades, ¿no? Y entonces acá está un ranking que vamos a ver un poquito más en detalle, de la GPCI, que revela las ciudades más poderosas del mundo. Y en estas barritas, acá está un poco pequeño, pero ven ustedes, todas estas ciudades son ciudades dentro de los rankings de ciudades creativas. Y se toman en cuenta distintos parámetros que tienen que ver con esa creatividad, el ambiente cultural, la tolerancia, la diversidad de ofertas artísticas, culturales, las carreras tecnológicas. Bueno, todas estas barritas indican el posicionamiento que tiene cada ciudad en uno de esos aspectos. Entonces, vemos ahí que rápidamente identificamos estas ciudades con la categoría de ciudades creativas. Este es un ranking. Ahí les doy un poco más detalle. Cómo el magnetismo de estas ciudades, o el poder de atraer, está relacionado con las características de las ciudades creativas, ¿no? Lo elabora el Instituto de Estrategias Urbanas de la Fundación Mori, una fundación que se dedica a hacer estudios fundamentalmente de economía urbana, de cuestiones urbanas, y que está instalada en Tokio. Acá está el detalle, esto lo hacen año a año, ¿eh? Acá tienen que les estoy mostrando el 2024, salió el del 2025, están elaborando el del 2026, estará para fin de año. ¿Y qué es lo que registran ahí? ¿Cómo miden el poder de atracción de las ciudades? A través de 6 funciones, ¿no? 6 categorías. En economía miden el desempeño económico, el tamaño del mercado y el clima de negocio. En investigación y desarrollo, lo que nosotros ya hemos marcado como una de las características de las ciudades creativas, evalúan el poder de innovación, la capacidad tecnológica, por ejemplo, el número de investigadores que hay en la ciudad, el número de patentes registradas, el nivel educativo. La integración cultural, en estos casos miden el atractivo cultural y la capacidad de ser un hub global. Ya hablamos de hub, ¿no? En la primera parte del curso. Ustedes también están utilizando ese concepto en muchos trabajos de investigación por equipos, ¿no? Para referirse a esos nudos, ¿no? de actividades, esos clústeres. Por ejemplo, en este caso, el número de visitantes extranjeros, el número de museos, la cantidad de eventos culturales que se organizan en la ciudad, la habitabilidad, que mide, acá está en término en inglés, ¿no? Livability, mide la calidad de vida y el bienestar de la ciudad. Porque aquí importa que la ciudad, además de tener, no como una ciudad industrial, ¿no? Que lo importante es que era una fábrica y poder generar empleo, y no importa la calidad de vida o el medio ambiente,
¿Mm? Lo importante es, bueno, si nosotros creamos empleo, ya con eso es suficiente, ¿no? Hoy eso es un criterio totalmente dejado de lado y se mide entonces la calidad de vida, el bienestar que brinda la ciudad a través, por ejemplo, de indicadores como el costo de vida, los niveles de seguridad, la satisfacción con la limpieza urbana, la calidad del medio ambiente. Son elementos que toman quienes deciden seguir viviendo en la ciudad o no, porque no encuentran esto, o los que quieren venir a vivir a nuestra ciudad, que disponen de esos talentos y encuentran justamente buenos indicadores relacionados con la calidad de vida, bienestar, costo de vida, seguridad, satisfacción con la limpieza urbana, el medio ambiente y demás. Específicamente en el medio ambiente se evalúa la sostenibilidad y el desempeño ambiental de la ciudad, a través de este informe global, ¿no?, que organiza la Fundación Mori. Acá se evalúa, decíamos, la sostenibilidad, el desempeño ambiental, por ejemplo, la calidad del aire, el compromiso con la acción climática, el uso de las energías renovables. ¿Sí? Y un sexto elemento, sexto, la sexta dimensión que se toma es la accesibilidad. Esto es muy importante también, porque se mide la conectividad interna y externa. ¿De qué forma? A través del tráfico aéreo, de pasajeros, los sistemas de transporte público, la facilidad de movilidad. ¿Mm? Esto tampoco era importante, demasiado importante en la época de la ciudad industrial, de la ciudad fabril. Si había que hacer 2 horas, 3 horas para llegar hasta la fábrica o el lugar de trabajo, bueno, era un costo implícito que se tomaba en cuenta en relación a la posibilidad de generar un empleo. Y no importaba. Bueno, aún esto sucede. Mucha gente dice, bueno, tengo un empleo a 3 horas de viaje en mi casa para llegar a esa fábrica que está en las afueras. Bueno, voy y lo tomo. Pero hoy se toma muy en cuenta, por las facilidades que brinda la tecnología, la cuestión de la conectividad interna y externa, ¿no? Contar con buenos aeropuertos. Nosotros habíamos dicho en la primera parte del curso que es importante que la ciudad tenga buena conectividad aeronáutica, buenos aeropuertos, aeropuertos internacionales, que no tengamos que, si vivimos en una ciudad del interior, una ciudad que está en una provincia, un departamento, de acuerdo al país, bueno, tener que viajar hasta la capital de ese país y ahí hacer una combinación para salir al exterior. Es muy importante poder viajar directamente desde esa ciudad a un otro punto sin pasar por la ciudad capital. Hace poco, miren, les pongo un ejemplo que vi yo hace una semana, 10 días atrás, se viralizó un poco en broma, en sorna, ¿no?, tomándole el pelo al gobernador de Salta, porque bailaba y estaba bien, zambando, ¿no?, el baile típico del carnaval de Brasil. ¿Por qué? Porque se había inaugurado una línea aérea de Salta con Río de Janeiro, directamente, sin tener que pasar por Buenos Aires. Antes uno, si quería ir de Salta a Río de Janeiro, tenía que hacer Salta, o sea, bajar hasta Buenos Aires y de ahí tomar un avión hacia Río de Janeiro. Ahora, una persona que quiere viajar por negocios, por turismo, de Salta a Río de Janeiro, de Río de Janeiro a Salta, viaja directamente sin hacer conexión con Buenos Aires. Eso es importante para esas provincias y para cualquier otra que haga ese tipo de innovación desde el punto de vista de la accesibilidad. Ahorrarse ese trámite, porque es tiempo, horas de espera. Siempre puede haber alguna circunstancia que al llegar al aeropuerto de la ciudad capital demore la conexión. Bien, eso es muy importante para las ciudades creativas. Acá tienen el ranking, lo vemos un poquito más en tipo de tabla, ¿no?, publicado por esta fundación. El ranking de las 10 ciudades más poderosas del mundo en la clasificación general de 2024 es este, ¿no?, que ven a continuación. Londres, Nueva York, Tokio, París, Singapur, Ámsterdam, Seúl, Dubái, Melbourne, Berlín, ahí las 10 primeras. En cuanto a su capacidad, poder de atracción, a su vínculo con la economía creativa, a la competitividad. En general, ustedes podrán, bueno, en todos los casos, ¿no?, no hay excepción, son ciudades de países desarrollados. Esto está muy asociado a la calidad de la infraestructura de estos países también y de estas ciudades.
Y después un poco más abajo podrán ver Copenhague, Sydney, Australia, Viena, Madrid, Shanghái, Estocolmo, Beijing, Hong Kong, Zúrich, Frankfurt, Los Ángeles, Barcelona, Toronto, Bruselas, Chicago, Ginebra, San Francisco, Dublín, Boston, Estambul, Helsinki, Vancouver, Milán, Moscú, Taipei, es la capital de Taiwán, Washington, Osaka, Bangkok, San Pablo y Tel Aviv. Ahí tienen las primeras 40 ciudades. Eh, es un ranking, hay otros. Yo les pongo esto para ilustrarlos, para que vean la importancia que cobra en el posicionamiento internacional de las ciudades la condición de ser ciudades creativas o parte de estas ciudades, entre otros elementos, entre otros factores, que sean ciudades creativas, ¿no? En el caso de las ciudades que figuran en los primeros lugares del ranking, ¿qué es lo que se destaca? Por ejemplo, en Londres siempre mantiene los primeros lugares, en este caso estaba en primer lugar, a veces sube un poquito más, un poquito menos, justamente por la interacción cultural y la accesibilidad. El aeropuerto de Londres es una puerta de entrada y de salida a Europa, y desde Europa a otros puntos del planeta. Y bueno, Londres es reconocida justamente por ser un foco de actividades culturales. En el caso de Nueva York, en este ranking estaba en segundo lugar. Bueno, obviamente sus funciones como ciudad de la economía de la creatividad, investigación, desarrollo. Tokio, también muy fuerte en investigación y desarrollo, pero también en cultura. Mucha gente que se decide irse a vivir a Tokio, atraídos por lo exótico de la vida cultural japonesa. En el caso particular de Japón también, y de Tokio en particular, en el año 2024 había un periodo de devaluación del yen, y eso mejoraba su puntuación porque, bueno, justamente la devaluación hace que la ciudad se vuelva un poco más barata en términos internacionales y el costo de vida sea menor, y entonces el costo de vida es uno de los elementos de la habitabilidad, como veíamos recién, y mucha gente decide trasladarse a Tokio para trabajar, quizás permanentemente o en forma temporaria, como un nómade digital. París, entre todos los elementos que se tomaron en cuenta, las dimensiones, es muy fuerte en la categoría habitabilidad. Está ubicado en un puesto un poco más abajo del ranking, pero en habitabilidad fue la primera. Es una ciudad que tiene muchos elementos que hacen que seduzca desde el punto de vista de la habitabilidad. Primero, van a encontrar que es una ciudad, característica central de París, no tiene rascacielos, en contraposición, por ejemplo, con Nueva York. Hay apenas un edificio, un rascacielos, que es el edificio Pirelli. Después el resto la ciudad ha mantenido un nivel de altura, se pueden construir en la periferia, rascacielos, grandes torres. Por eso se puede ver la Torre Eiffel de cualquier lugar de París. Uno se sube o a nivel del suelo o un poco más alejado, uno se sube a un balcón o una terraza y ve el icono de esa ciudad que es la Torre Eiffel. Y también es muy importante, mantiene un puesto significativo, relevante, con interacción cultural. Es una ciudad que dispone de museos, de actividades, de conciertos. La misma ciudad en sí misma es un paisaje atractivo desde el punto de vista cultural, ¿no? Por su arquitectura, su patrimonio urbanístico. Bueno, entonces, eh, dentro de las ciudades iberoamericanas, dentro de ese ranking, acá destacamos, por ejemplo, Madrid, que es también muy fuerte en habitabilidad e interacción cultural, ¿no? Habitabilidad está ubicada en el segundo lugar, interacción cultural en el noveno. Barcelona, si ustedes toman el top 30
de ese ranking que veíamos a continuación, ahí aparecía Barcelona, también el atractivo cultural, la calidad de vida. Barcelona, bueno, hay algunos inconvenientes ahora con el tema de la inmigración, la masividad del turismo, pero una característica de Barcelona ha sido, por lo menos en los últimos 30 años, la calidad del espacio público, ¿no? Entonces, quizás no tenga ni los mejores teatros, ni los mejores museos, si bien los tiene, de Europa, ni siquiera me animaría a decir de España, ¿no? Pero sí es una ciudad muy atractiva desde el punto de vista de la calidad del espacio público. Justamente ahora, la crítica que hay al turismo masivo, que ha generado una turismofobia, ¿m? La gente que vive en Barcelona, los propios residentes, tienen un odio, una bronca muy grande contra los turistas, y ha generado ese fenómeno de la turismofobia, porque justamente invadía el espacio público de calidad que ha tenido significativamente la ciudad de Barcelona en los últimos 30 años. Lisboa también, la capital de Portugal, también con un patrimonio arquitectónico, ¿no? Pero asociado a esto también al crecimiento en tecnología, emprendimientos. Lisboa es una ciudad que ha crecido mucho en cuanto a emprendedurismo tecnológico. Dejando las ciudades iberoamericanas de Europa y yendo a las ciudades, sí, bien digo, iberoamericanas, las que están radicadas en Europa, yendo a las estrictamente americanas, la Ciudad de México, por ejemplo, que está incluida en el GPCI, también fuerte en economía y accesibilidad, tiene un lugar privilegiado la Ciudad de México, muy cercana a Estados Unidos, muy fácilmente de conectar Ciudad de México con Sudamérica y Centroamérica. San Paulo también, bueno, la capital industrial de Brasil, la ciudad más importante desde el punto de vista económico de Sudamérica, junto con México las más importantes de Latinoamérica, ¿no? También muy fuerte en economía y accesibilidad, como decíamos, perdón, con el poder del mercado, y muy fuerte en economía, y particularmente en economía creativa. Esperen que alguien me quiere decir algo. Ah, bueno, Antonella, perfecto. Sí, sí, sí. Te va a quedar la clase grabada, está bien. Bueno, nos vemos la próxima entonces, Antonella. Les decía, tiene también un gran poder de mercado. Imagínense que San Pablo, el Gran San Pablo, prácticamente es la población de Argentina, ¿no? Casi 2/3 de la población de Argentina están ubicadas en San Pablo, la ciudad de San Pablo y el Gran San Pablo, ¿no? Es una ciudad que no se termina nunca, ¿no? Estimo que de punta a punta no son menos de 3 horas de viaje, ¿no? Bueno, hay problemas de tráfico también, pero es una ciudad que uno no entiende muy bien dónde comienza y dónde termina, ¿no? El Gran San Pablo es enorme. Bueno, y ahí está también Buenos Aires en el puesto 41, que es muy significativo, ¿no? También es de todas las ciudades del mundo, Buenos Aires en este ranking, en particular en 2024, estaba en el puesto 41, que no es poca cosa, ¿no? También es una región, es una ciudad reconocida regionalmente por su habitabilidad e interacción cultural. Buenos Aires tiene un patrimonio cultural muy importante, muy atractivo para los turistas, y la habitabilidad, ¿no? Quizás para los que somos residentes en la ciudad de Buenos Aires desde hace un tiempo, nos resulta un poco extraño esto, pero en términos internacionales no es una ciudad demasiado agresiva, ¿no? Hay ciudades donde uno se siente agredido por el entorno. El tráfico es un problema por momentos, se ha ido solucionando esto un poco en los últimos años, y eso mejora también la habitabilidad, ¿no? Y obviamente no es de las peores ciudades de América del Sur en cuanto a calidad medioambiental. Eh, Tiene todos los problemas que tiene una ciudad, una mega ciudad como Buenos Aires. Muchos de esos los comparte también con el Gran Buenos Aires, con la zona del conurbano que la limita, ¿no? Pero bueno, no, es una ciudad también ahí expectante en cuanto a su posición en el ranking, ¿no? Como decimos acá, las ciudades de América Latina, el desafío que tienen en cuanto a los términos de este ranking es, en general, que tienen baja puntuación en investigación y desarrollo y medio ambiente, en comparación con las ciudades globales, ¿no? Las que están en los primeros lugares del ranking.
pero sí tiene muy buena calificación e interacción cultural, como lo veíamos recién, y en habitabilidad. En algunos casos, en habitabilidad. Entonces, eso es una tarea interesante a desarrollar, todo lo que tenga que ver con investigación y desarrollo y medio ambiente en estas ciudades. Como las cuentas pendientes, ¿no? Para que pudieran obtener una posición más elevada en el ranking. Bien. También esto se puede utilizar para los países, ¿no? Acá van a ver ustedes, en vez de ciudades, países. Países donde están ubicadas buena parte de esas ciudades que veíamos en el ranking. Por ejemplo, Australia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Canadá, Dinamarca, Holanda, Suecia, Irlanda, Singapur, Países Bajos. Los 10 primeros países en cuanto al índice de creatividad mundial, esto es para el 2015. También hacemos referencia con el año porque vemos que son temas que vienen ya en los países desarrollados, en las ciudades de los países desarrollados. Esto está en agenda hace bastante tiempo, ¿no? Bueno, ahí tenemos, ¿no?, entre los países más desarrollados, las ciudades que tienen mayor desarrollo en términos de economía de la creatividad. Siempre los países nórdicos, países como, bueno, Australia, Nueva Zelanda y Singapur, que es uno de los países que tienen mayor índice de desarrollo humano. Bien. Y ahí abajo, un gráfico que los representa un poco más esquemáticamente. Bueno, no viene el cuento. Es lo mismo presentado de otra manera, ¿no? Y bueno, entonces, esta es la presentación general de la importancia que tiene la economía creativa para las ciudades contemporáneas, las ciudades postindustriales. Y quiero presentarles ahora a un autor, que yo les decía, va a ser la presentación formal. Yo se los mencioné al pasar en la primera parte, no le dedicamos tanto tiempo a esto para el primer examen, de este autor que tiene un mérito. No es el que inventó el término ciudad creativa, pero sí el que lo popularizó. Él se llama Richard Florida, es un economista urbano, compartimos la profesión y la especialización. Es un economista que se especializó en temas urbanos, como en mi caso. La única diferencia es que tiene mucha más plata que yo, ¿no? Tiene mucho, mucho dinero. Yo lo miro desde abajo, en el ranking, ¿no? Pero ha escrito unos libros muy interesantes. Tiene su principal virtud, es la capacidad de divulgación de estos temas, ¿no? Difundirlos, a tal punto que, bueno, ha sido contratado como asesor de muchas ciudades. Por ahí creo que tengo un mapita. Me tomé el trabajo para otro tipo de cursos que suelo dar, de verificar en cada ciudad en la que estuvo y mapearlo. No sé si la tengo acá a continuación, si no se los muestro en otra ocasión. Pero sí, sí, incluso estuvo en Argentina, en Buenos Aires, asesorando al gobierno de la ciudad y a otras ciudades, creo, sobre el tema de economía creativa. El libro que nosotros vamos a trabajar, vamos a ver que tiene algunos con nombres más relacionados con la materia, pero vamos a trabajar con el último, que se llama El Gran Reset. El Gran Reset es un libro que compendia buena parte de los temas que trató previamente en sus libros anteriores. Por ejemplo, acá los tienen. La clase creativa, las ciudades creativas, y el último es el Gran Reset. Nosotros nos vamos a concentrar, incluso yo lo voy a dejar en el campus, se los voy a dejar en el campus como material, el Gran Reset, el libro entero, en PDF. Vamos a usar algunos capítulos, no todos, para esta parte de economías creativas, de ciudades creativas. Como les decía, el Gran Reset nos importa porque, bueno, en la clase creativa presenta cómo es la dinámica, la constitución, la formación de las clases creativas, de estos grupos socioeconómicos que disponen de ciertos talentos vinculados a la tecnología, a la incorporación de valor agregado, cómo después eso se traslada a las ciudades creativas y analiza, ciudades como Londres, Nueva York, Tokio, algunas de las que estaban en el ranking que veíamos recién. Y entonces en este libro, Richard Florida, acá les pongo una pequeña semblanza de él, ¿no? Es el cofundador y editor general de CityLab, ¿no?, y editor senior de Atlantic, que es una revista especializada en temas urbanos. Es el director del Martin Prosperity Institute de la Universidad de Toronto, en Canadá, y es investigador en temas globales en la Universidad de Nueva York. Esperen que
Tengo por ahí un llamado inoportuno. Este, este. Bien, disculpas. Entonces, se pregunta lo siguiente, ¿no? Preguntas orientativas para abordar el trabajo de Richard Florida. ¿Son las economías creativas más productivas y competitivas? ¿Mm? Los países con un desarrollo mayor de su clase creativa, las ciudades, ¿están asociados con mayores niveles de desarrollo humano? ¿Mm? O sea, el desarrollo económico, desde el punto de vista de lo que incorpora la clase creativa, ¿genera un mayor nivel de desarrollo humano? ¿Existe un mayor desarrollo urbano en los países con desarrollo económico impulsado por la economía creativa? Al revés, ¿no? Se puede pensar de otra manera. Bueno, al revés, bueno, el desarrollo humano vinculado con la economía creativa genera desarrollo económico. Las economías creativas son más o menos igualitarias. Es un tema importantísimo, porque muchas veces el desarrollo económico, más que desarrollo económico, es crecimiento económico. La economía crece, pero genera polos de desigualdad muy profundos, ¿no? Entonces, él se pregunta, ¿las economías creativas pueden resolver eso? De que haya crecimiento, haya desarrollo y que ese desarrollo sea equitativo, ¿no? Y que no se generen polos extremos de riqueza muy elevada y de pobreza extrema. Bien, muy interesante. Entonces, él dice, en el Gran Reset, que el desarrollo económico de las ciudades en la época postindustrial, en estos tiempos, se basa en las tres T's. Su modelo es el de las tres T's. ¿Cuáles son esas tres T? Tecnología, talento y tolerancia. Tecnología, talento y tolerancia. De ahí viene el término tres T. Disponer las ciudades de tecnología, promover la incorporación de tecnología a las actividades productivas, talento, incorporar recursos humanos que puedan desarrollar esas tecnologías, implementarlas, crearlas, y por último, tolerancia, que sería, en inglés, tolerancia y respeto son lo mismo, ¿no? En inglés vieron que es un idioma un poco menos rico desde el punto de vista de la diversidad de palabras que expresen conceptos e ideas. Es más simple respecto al castellano, ¿no? En castellano tiene una palabra tolerancia para una cosa y respeto por otra. Tolerancia es soportar lo otro, lo diverso, ¿no? Lo soporto. Bueno, no coincido, la verdad que no me gusta, pero te soporto, ¿no? El respeto es reconocer en el otro, o en los otros, o quienes portan esa cultura, o en esa otra cultura, algo diverso, que incluso me puede servir a mí para ser mejor, para incorporarlo a mi patrimonio cultural, e interactúo con esa diversidad cultural. Al menos me despierta curiosidad. ¿Se entiende? Entonces la diferencia entre tolerancia y respeto. Bueno, pero en inglés, tolerancia y respeto se utiliza la misma palabra, y creo que también le facilitaba a Richard Florida sintetizar este modelo con las tres T, ¿no? Porque si no hubiese dicho el modelo de las dos T y una R, ¿no? En castellano sería TTR. Bien, pero es un matiz, esto no importa, es una cuestión terminológica. Bien, entonces tecnología, talento y tolerancia. La tolerancia tiene que ver con el ambiente cultural de la ciudad. Por eso es importante la cultura, la calidad del espacio público, la calidad de los servicios, la habitabilidad. Eso promueve niveles de respeto, de tolerancia por la interacción. Y si uno vive en una ciudad donde por inseguridad, por escasez de oferta cultural, por el motivo que sea, no interactúa en el espacio físico, en el espacio público, bueno, va a tener menos posibilidades de conocer otras culturas e incluso de, al conocerlas, que le generen cierto respeto también, ¿verdad? Reconocerlo como un igual. Uno tiende a tener prejuicios, uno tiende a no respetar otras culturas en la medida que no interactúa. Y ojo, eso es la base del prejuicio y del resentimiento, el no interactuar, el no conocer al otro y que no nos conozcan también a nosotros. Entonces, eso es muy importante, dice, porque eso va a ser un factor clave para poder atraer nuevos talentos. ¿Dónde va a querer ir la gente que tiene un alto nivel de creatividad
o dispone de un alto nivel de creatividad, o necesita un alto nivel de creatividad para desarrollar sus actividades económicas, sino más que a un lugar donde pueda desarrollarlo eso plenamente y disfrutar de la diversidad y el ambiente cultural. Y eso se lo promueve el ambiente cultural de la ciudad. ¿Mm? ¿Se entiende esto, este concepto? Se comprende, ¿no? Díganme, si no, a ver si alguien escribió algo aquí. ¿Mm? Bien. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Bien. Así me da de paso tiempo para tomar un mate. ¿Mm? Sí, sí, se entiende, profe. Bueno, de algún modo lo fuimos anticipando en la primera parte de la materia esto, pero ahora lo vamos concretando específicamente con el concepto de ciudad y economías creativas. ¿Mm? Entonces, todas estas cosas, en la época de la Revolución Industrial, cuando tenía plena vigencia, cuando aún tiene todavía plena vigencia en algún sentido el concepto de ciudad industrial y de actividad fabril, no era importante. El ambiente cultural podía disponerlo la ciudad, pero era con otras funciones, no vinculadas al paradigma de desarrollo económico de las ciudades. ¿Mm? Hoy es parte de ese paradigma de desarrollo económico, es un factor clave para el desarrollo económico de las ciudades. El tener esta combinación que llama Richard Florida, podríamos llamar de otra manera, tecnología, talento y tolerancia, las tres T's. ¿Mm? Bien. Entonces, sintetizando, ambiente cultural, respeto, una combinación ideal para el desarrollo de las ciudades. Miren qué importante es, miren qué importante es. Quiero ver si ustedes están viendo lo mismo que veo yo acá. Sí, se ve claramente. Bien. Identifican, ese contorno es el mapa de Estados Unidos, ¿no? Se ve claramente. Tan importante es el ambiente cultural y tan asociado está a cuestiones de personalidad de las ciudades, que los factores o las características de las ciudades empiezan a humanizarse. Y se empieza a hablar de las ciudades, del ambiente cultural, del contexto cultural de las ciudades, del contexto social, del ambiente de las ciudades, en términos o como designaríamos, a las cualidades de la personalidad de un individuo. Entonces se habla de ciudades extrovertidas, ciudades neuróticas, ciudades con mentalidad abierta, ciudades consensuales, ciudades responsables. Richard Florida lo midió esto, se hizo un estudio cualitativo que combinó entrevistas, estudios justamente cualitativos, de análisis cualitativo, y se midió y se determinó cuáles eran las ciudades más extrovertidas, más neuróticas, ciudades con mentalidad abierta, responsables y consensuales de Estados Unidos. Vean ustedes, la intensidad del color en el mapa, este gris oscuro o el gris más tenue, implica que estamos entre las ciudades o regiones que tienen una gran concentración de ciudades, en este caso extrovertidas, neuróticas, con mentalidad abierta, responsables y consensuales. Extrovertidas, ciudades que tienen un ambiente cultural más abierto, ¿no? Me refiero a de una vida de espacio público, ¿eh? Sin tantos prejuicios ideológicos, étnicos, religiosos, de todo tipo. Bueno, y vean, en general coinciden con cierta presunción que podemos tener, ¿no? El norte de Estados Unidos, noroeste, ¿no? Chicago, Cleveland, Baltimore, la Florida, Miami, Fort Lauderdale, ¿no? Que el clima o las condiciones históricas, socioeconómicas en general, estas ciudades extrovertidas son ciudades también que tuvieron mucha influencia migratoria en Estados Unidos, ¿no? En el caso, por ejemplo, aquí, en el noreste, ¿sí? Mucha influencia migratoria, distintas corrientes, ¿no? Irlandeses, alemanes, suecos, eh, distintas, y aquí en el sur, de fuerte influencia latina, ¿no? En Florida. Las ciudades neuróticas, bueno, obviamente en el este de Estados Unidos, ahí está Nueva York, New Jersey, ¿no? Todas esas ciudades que, Washington, Boston, ¿no? Ciudades más populosas, más
de un ritmo de vida justamente más neurótico. Las ciudades consensuales, ahí en la zona del sudeste de Estados Unidos, donde hay toda una tradición de vida comunitaria, de tratar los temas a nivel local, ¿no? De la participación comunitaria, los vecinos, el gobierno local, la cultura de los condados, ¿no? Vieron ahí, incluso se ven en algunas películas cómo la gente defiende sus intereses a nivel del condado, ¿no? Esa es una región de Estados Unidos. Bueno, de algún modo estos estudios van convalidando algo que uno presume, ¿no? Tiene una intuición, pero esto lo que hace es certificar eso, ¿no? Ver que es algo más que una imagen que uno puede tener, sino que realmente tiene que ver con la vida cotidiana, ¿no? Y factores objetivos. Ciudades responsables también, ahí ya la intensidad del color es más diversa, ¿no? Está concentrada bastante parecido en el caso de las ciudades consensuales, y también un poco más hacia el medio oeste americano. Miren las ciudades con mentalidad abierta. Bueno, esto ya lo sabemos también, hemos visto películas, series, hemos leído libros, qué sé yo, personajes, ¿no? De la vida social y cultural norteamericana, donde el oeste americano y el norteamericano y el este es donde concentra la mayor cantidad de ciudades con mentalidad abierta. Por ejemplo, San Francisco, Los Ángeles, ¿no? La influencia que tiene aquí la inmigración latina, eh, eh, el ambiente cultural progresista, ¿verdad? Por ejemplo, San Francisco, la cuna de la reivindicación de los derechos de las minorías sexuales, en los años 70. Si hay eh, una marcha, por ejemplo, la primera marcha del orgullo gay es en San Francisco, porque justamente ahí hubo un proceso en los años 60, 70 de mucha represión, pero también la gente se organizó, ¿no? De estos colectivos, de estas minorías, y salieron a la calle. Entonces rápidamente eso fue parte de la vida cultural de la ciudad, el ambiente cultural, ¿no? Una ciudad que no ponía ningún tipo de restricción, ni ningún tipo de prejuicio, ¿verdad? Bueno, eso en el caso de San Francisco, Los Ángeles, que es una ciudad que tiene tanta influencia de las culturas migratorias, ¿no? La fuerte colectividad mexicana, salvadoreña, hondureña, de Centroamérica en general. Y lo mismo pasa con las ciudades del este de Estados Unidos, Nueva York, New Jersey, fundamentalmente en Nueva Jersey y Nueva York, ¿no? ¿Dónde va a jugar la selección argentina? Por ahí. No, no. Bueno, la selección argentina juega en Dallas y en Kansas, pero por ahí se va a jugar si mal no recuerdo, el partido final, ¿no? Ahí en New Jersey. Bueno, también tiene que ver con las características cosmopolitas. Nueva York es la ciudad cosmopolita por excelencia, ¿no? Bueno, también, ahí tienen entonces, estos estudios determinaron que son ciudades con mentalidad abierta. Y un poco más tenue, el gris, sobre todo aquí en la Florida, no sé si ustedes están viendo el curso también como lo veo yo, y lo estoy moviendo aquí en la Florida justamente también por la migración latina, ¿no? La fuerte migración latina, y siempre que hay fuertes procesos migratorios, en general, no tanto ahora, ¿no? Porque en Europa es todo lo contrario, pero la migración ha generado también la familiaridad con otras culturas, ¿no? Los inmigrantes en esos lugares están familiarizados con otros inmigrantes, y los locales también terminan reconociendo el aporte que hacen culturalmente esos migrantes con sus propios idiomas, costumbres gastronómicas, musicales, hasta de vestimenta, si se quiere. Bien. Bueno, entonces, bien, esto lo estudia específicamente Richard Florida. Dice, ¿dónde vamos a encontrar muchas posibilidades de desarrollo de la economía creativa? Dice, bueno, esto asociado con la tolerancia. Dice, las ciudades más tolerantes son las ciudades que son gay friendly en Estados Unidos. Dice, ¿cuáles son las ciudades más gay friendly, ¿no? De Estados Unidos? San Francisco, como decíamos recién, que tiene toda una historia de reivindicación de lucha por los derechos de las minorías de este colectivo. Portland, en Oregon. Austin, Texas. Austin es como
la ciudad de La Plata de Estados Unidos, una ciudad universitaria. Texas, miren que Texas es un estado bastante conservador, hasta aquí, ubicado el número 3, ahí está ubicado Austin, Texas. Es un estado muy conservador. En general ganan los conservadores del Partido Republicano, ¿no? Es típica ciudad del medio oeste, estado del medio oeste americano. Pero Austin es una ciudad muy progresista, justamente tiene esta característica, está entre los primeros lugares de la ciudad más gay friendly, y tiene que ver con el ambiente cultural de la ciudad. Providence, en Rhode Island, Baltimore también, ya lo hemos mencionado varias veces, Filadelfia, Seattle, Salt Lake City, en Utah. Miren qué curioso, porque Salt Lake, ¿saben qué rama del cristianismo está ahí localizada en Salt Lake City? ¿Alguien conoce? ¿En Utah? ¿Eh? ¿Saben quién está en radio? Es una ciudad fundada por quiénes? Por un grupo, una rama del cristianismo que son muy particulares. ¿Saben quiénes son? ¿Han escuchado alguna vez de hablar de esta ciudad? ¿Mm? Bueno, se los comento yo. Salt Lake City, que es la capital del estado de Utah, todo Utah es un estado, y en particular Salt Lake City, fundado por los mormones, una ciudad mormona, los mormones. Y sin embargo, miren ustedes, curiosamente, una ciudad que tiene tanta presencia religiosa, de costumbres tan formales y estrictas, ¿no? Como la interpretación del cristianismo tan estricta que tiene, como tienen los mormones. Sin embargo, es una ciudad muy amigable para la diversidad de las minorías sexuales, ¿no? Pasa lo mismo con Los Ángeles, perdón, me fui. Los Ángeles, en California, por los motivos que... Orlando, Florida, también, la ciudad de Orlando, en Estados Unidos. Bueno, entonces, en general, esto es un indicador. Si hay ciudades gay friendly, ahí vamos a encontrar un ambiente de respeto a las diversidades, de tolerancia. Buenos Aires, acá les comparto un ranking de ciudades gay friendly. Hay rankings para todo. En el ámbito de los rankings de ciudades van a encontrar de todo. Van a encontrar, por ejemplo, Madrid en España, Ámsterdam, Holanda, Londres, Berlín. Vean cómo casi coinciden, no específicamente en el mismo puesto, pero están ahí entre las 10 primeras, el ranking que veíamos de ciudades creativas con este ranking de ciudades gay friendly. Distintos parámetros aquí. Y Buenos Aires aparece en un muy buen lugar. Es la mejor ciudad dentro de América Latina en esta categoría. Acá dice Buenos Aires, estos son titulares de periódicos. Buenos Aires quedó 43 en un ranking de ciudades gay friendly. La vida nocturna, la confraternización, la apertura de la ciudadanía, la tolerancia, la seguridad y los derechos fueron los conceptos que se tuvieron en cuenta para determinar los puntajes que van de 0 a 5. Entonces ahí tienen Buenos Aires, imagínense entre todas las ciudades del planeta, los millones de ciudades que hay, han puesto 43, que es muy, muy importante, ¿no? Desde el punto de vista de un indicador certero de la calidad de la tolerancia, del ambiente cultural de respeto, ¿no? Bien. Y acá tienen, bueno, acá tenía un videito que les iba a mostrar, bueno, se los dejo ahí en la presentación para que lo vean ahí está. Es esto, el videito habla en particular sobre, no es muy largo, pero se nos va a quitar los últimos minutos, ¿no?, de la clase. El ambiente cultural en la decisión de traslado del expatriado de una empresa transnacional. Esto es muy importante también. Los expatriados son las personas que trabajan en empresas multinacionales, que se tienen que ir de un punto a otro, distintos destinos de la empresa transnacional. Les puede tocar a ustedes el día de mañana, cuando sean gerentes de relaciones de recursos humanos de alguna empresa, o trabajen en una consultora o una empresa de comercio internacional, o en algún hotel, una cadena hotelera. Quizás tienen que trasladarse ustedes con sus familias. Bueno, los expatriados toman muy en cuenta eso, no solamente las condiciones laborales, de ingresos, sino también el ambiente cultural para la persona que va a estar a cargo de ese trabajo, pero también de su grupo familiar. Y entonces podemos ver ahí, les define un poco qué es un expatriado,
sintéticamente es una persona que tiene que, con su grupo familiar, mudarse cada 3 o 4 años, 5 años, de un punto a otro donde lo manda la empresa. O donde le dan la posibilidad de elegir siempre un destino, puedes elegir dentro de una ciudad o de una región, 2 o 3 ciudades, donde esa empresa tenga intereses, obviamente, ¿no? Bueno, en general son hombres o mujeres, en general son hombres, porque son grupos familiares, con estudios de posgrado, que buscan destinos como el centro de Europa, América Latina, Oriente Medio, Norte de África. Ese es el perfil. Bueno, ¿y qué es lo que buscan? Educación de los hijos, seguridad y calidad de vida, adaptación y oportunidades para el cónyuge, puede ser la mujer o el hombre, depende, la que esté a cargo de ese puesto gerencial, vivienda y beneficios, una ciudad que ofrezca un buen nivel de vivienda, que tenga facilidad de logística, tolerancia y cultura. Los elementos que toma en cuenta un expatriado o una expatriada, más allá del nivel de ingresos y la posibilidad de desarrollo de su carrera profesional. ¿Ven? Son elementos muy importantes que toman a nivel gerencial estas personas para decidir su destino. Acá hay un ranking, vean ustedes, de ciudades preferidas por los expatriados, entre todas las ciudades del planeta, se toman distintas dimensiones. Bueno, en primer lugar Zúrich, no están del 1 al 10, sino están salteados. Vean ustedes, por ejemplo, Zúrich, en Austria, Singapur, que la veíamos en otros casos en puestos más altos de rankings, en este caso está en el puesto 34, Londres, que estaba en el puesto de ciudades creativas en el primer lugar, ahora está en el puesto 39 de ciudades expatriadas, elegidas por los expatriados. Y vean Buenos Aires, el lugar que ocupa. Dentro de todas las ciudades de Iberoamérica, Buenos Aires es la número 1, ocupando el ranking, el puesto número 79 del ranking. Después le sigue Santiago de Chile, unos puestos más abajo, en el 83. Sao Paulo, que era muy importante desde el punto de vista de la economía creativa y todo lo que vimos hace un instante, está en el puesto 114, bastante abajo de Buenos Aires y de Santiago. Y el caso de México, que también lo veíamos en el primer lugar, en los primeros lugares de las ciudades iberoamericanas, cuando analizábamos la economía creativa, en el caso de la elección de las que hacen los expatriados o las expatriadas, para irse a vivir a una ciudad que les guste más allá incluso de la remuneración que reciban, que les brinde oportunidades a sus familias, por todos esos parámetros que veíamos recién, escuela, posibilidad de viajes, ambiente cultural, educación, qué sé yo. Bueno, todo eso, miren, San Pablo está ubicado en el puesto 114 y México en el 128. En el momento en que se hizo este ranking, el más bajo era Bagdad, en el puesto 215. Entonces, ven cómo va cambiando el posicionamiento de las ciudades de acuerdo al parámetro que estemos tomando, la dimensión que estemos analizando. Bueno, acá tienen cuáles son las mejores ciudades del mundo para compaginar trabajo y vida personal. Acá sintetizo algunos aspectos que vimos anteriormente. Y esto después acá vamos a retomar después la clase que viene, y de este modo llegamos al final de la clase. Más o menos puntualmente, nos pasamos unos 3 minutitos, pero hasta aquí llegamos. No sé si tienen algún comentario, alguna duda, algo que agregar. No, por ahora no, profe. Bueno, me alegro entonces. A ver, alguien me consultó, esperen, antes de cerrar. No, perfecto. Bien. Bueno, ahí está. Todo respondido en el chat. Bueno, de este modo terminamos esta clase de presentación, decía, del tema de economía creativa. Y vamos a seguir charlando un poco de esto, presentando análisis más en profundidad, viendo distintos autores, además de Richard Florida, en las próximas clases. Bueno, si no hay ninguna otra consulta o comentario, estamos por terminar y nos estaríamos viendo el jueves en algún lugar, digamos. Espero que sea presencialmente, ojalá que así sea, que no haya ningún paro que se le ocurra a alguien de algo en algún momento, ¿no? Bueno, cualquier duda, el WhatsApp o por mail, a sus órdenes. Chao, nos vemos el jueves. Chau, profe, nos vemos el jueves. Adiós, adiós.